Hoy en el Estudio de México Social hablaremos sobre el cáncer, sin duda de las enfermedades que generan mayor incertidumbre, mayor miedo, mayor dolor. ¿Por qué en nuestro país se mueren cada año 70,000 mexicanos? ¿Por qué no logramos erradicarlo o reducirlo? Será parte de las preguntas que estaremos hoy discutiendo en el Estudio de México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. El cáncer es una enfermedad tan vieja como la humanidad. Descripciones de tumoraciones han sido encontradas en papiros egipcios de hace 5,000 años. Fue apenas en el siglo XIX cuando se desarrolló el estudio de la patología celular, que pudo observarse y profundizarse en el estudio de la enfermedad. Las células se renuevan de manera continua, siguen un ciclo de autocopiado de material genético. Sin embargo, algunas veces una célula que contiene material alterado comienza el ciclo de copiado replicándose de manera descontrolada, causando abultamientos o tumoraciones. La batalla contra el cáncer ha sido una de las más intensas que ha desarrollado la ciencia médica a lo largo del siglo XX. Sin embargo, las limitaciones en presupuesto para investigación, así como la multiplicidad de factores de riesgo que pasan por los genéticos y llegan hasta los ambientales, han hecho complejo desarrollar una cura efectiva de esta enfermedad. Desde el 2008, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En nuestro país es la tercera, y se calcula que el número de fallecimientos por esta enfermedad fue superior a las 700,000 personas en los últimos 10 años. En ese lapso, el cáncer que involucra tráquea, bronquios y pulmón fue uno de los que más defunciones causó. Cada día, 18 personas murieron por este padecimiento, principalmente porque 97% de los casos se detectaron en etapas tardías. Entre las mujeres, el cáncer más común es el de mama, mientras que el cervicouterino ha tenido una disminución constante en los últimos años. Entre los hombres, el tipo de cáncer con mayor incidencia es el de próstata. En todos los casos, la prevención y una vida saludable son las mejores armas para combatir la enfermedad. Agradezco muchísimo al doctor Moar y a Berta Aguilar que estén en el Estudio de México Social para hablar de una de las enfermedades, yo diría que genera mayor temor, mayor preocupación. Cuando uno oye, sabe que alguien querido o alguien conocido vive el enorme reto del cáncer, no deja de estremecernos a todos. Y en ese sentido, Alejandro, quisiera preguntarte, ¿de qué magnitud es? Sabemos que es sin duda, creo que la tercera causa de muerte, pero hay la percepción, o por lo menos mi percepción, de que está extendido, que atrás de la palabra cáncer hay muchísimas dimensiones de él, no es solo una enfermedad. ¿Cómo podrías tú, digamos, describir esta realidad del reto que significa el cáncer en nuestro país? Gracias Mario por estar aquí, por hacernos esta invitación. Efectivamente, el cáncer es un término genérico, ya no vamos a decir es una sola enfermedad, es un espectro amplísimo de enfermedades. Y efectivamente, como tú lo señalas, es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Y en algunos países, primera causa de muerte, en otros segunda, primera. En nuestro país compite muy cercanamente con la segunda causa de muerte, que es diabetes mellitus, y aún se mantienen enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte. Y en un reporte reciente de la Agencia Internacional de Cáncer, que es pues, quien monitorea un poco el crecimiento de los diferentes tipos de tumores a nivel mundial, se informó que para el año 2012 se calcularon 14 millones de personas que recibieron el diagnóstico de cáncer y que alrededor de 9 millones de personas fallecieron con cáncer en el 2012 a nivel mundial. Si lo comparamos con el 2008, estas cifras eran de 12 y 7, entonces ahí nos damos una idea de cómo en 4 años hay este incremento y que pues lamentablemente, dado el proceso de envejecimiento de la población mundial, pues año con año tendremos mayor número de enfermos con cáncer o que reciben el diagnóstico de cáncer. Yo siempre lo he reiterado y he dedicado muchos años de mi vida profesional a pues, cómo abordar el problema oncológico de cáncer y pues es una enfermedad que llegó, que se estacionó y que hay que vivir con ella, que 1 de cada 3 mexicanos recibirá el diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida, pero que hay mucho por hacer y eso es lo que esperemos
poder platicar a lo largo de esto y que la información e inclusive algunos mitos que surgen en torno al cáncer, pues lo importante es desmistificarlos y precisamente hablar de ello. Entonces, para concluir, en México no tenemos cifras exactas del número de enfermos con cáncer que hay, por estimaciones, como dije, de la Agencia Internacional de Cáncer, es un organismo de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. Se asume que en México se presupone hay 125,000, 130,000 casos nuevos de cáncer hoy en México, que hay cerca de 85,000 a 90,000 muertes anuales, pero que esto en los siguientes 15 años se va a duplicar, 250,000 casos nuevos y cerca de 170,000 mexicanos falleciendo anualmente con cáncer. Cifras dramáticas, ¿verdad? Tú has estado dentro de la lucha, diriges una organización que ha buscado que la sociedad organizada impulse más acciones y te ha tocado ver y vivir los mitos, los decía Alejandro, o sea, hay mitos alrededor del cáncer, hay mitos que pues, generan terror y generan una sensación de que parece ser que cuando uno recibe esa palabra, usted tiene cáncer, bueno, a mí nomás de mencionarlo me genera una sensación de angustia. Es una palabra fuerte, a mí me la dijeron a los 31 años, en una época muy feliz de mi vida, pero en un México en donde muy poco se hablaba del cáncer de mama. Ser diagnosticada a esa edad, ¿no? En una etapa donde se supone que estás en la plenitud de tu vida, pues fue algo muy fuerte. Sin embargo, hoy te puedo decir que el cáncer no es sinónimo de muerte. Eso es lo que hay que desmitificar. Digamos, el primer mito es que no necesariamente implica... Claro, no, el cáncer no es sinónimo de muerte, pero me parece que el más importante es, hay un mito, es no tenemos que hablar del cáncer. Y claro que tenemos que hablar de cáncer, claro que tenemos que hacer que suba en la agenda política. Tal y como lo dice el doctor Moar, 1 de cada 3 personas recibirá este diagnóstico. Yo ya lo tuve, ya lo sobrepasé, pero eso no me hace exenta a poderlo volver a tener. Debemos hablar del cáncer, debemos de concientizar a la población de que es una enfermedad que existe y es una enfermedad, también se dice otro mito, es no podemos hacer nada. Me parece que podemos hacer mucho porque el cuidado integral de nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Hoy vemos con mucha tristeza también que los estilos de vida no nos están ayudando. Y aquí hay que tener cuidado porque también de pronto estamos fumando, estamos bebiendo en exceso, no estamos haciendo ejercicio, estamos comiendo comida chatarra y de repente llegamos a un sistema de salud con sobrepeso, con obesidad, ¿no? Con todos estos problemas y también pretendemos que nos cargue el sistema. Me parece que uno de los mensajes más importantes en este día es yo ser responsable de lo que hago, de lo que como, porque entonces si ya estoy en otro lado, en donde probablemente si tengo o no que padecer un tipo de cáncer, pues será con menos problemas, ¿no? De sobrepeso, es una enfermedad que económicamente pues merma mucho a las familias y emocionalmente es terrible. Y hablabas a los 31 años, déjame preguntarte, seguramente fue por un diagnóstico, porque en el fondo también está esta realidad de, ya nos dirá el doctor Moar, o sea, sí. No todos tenemos o todas tienen la oportunidad de un diagnóstico oportuno. Y Claro. eso es también otro... Ese es otro tema. Mira, yo realmente fue negligencia médica, digo, con todo el respeto para la comunidad médica, yo fui con un ginecólogo de prestigio y reconocido de un hospital privado que durante 18 meses me ayudó con mis embarazos, que eran muy seguidos. Sin embargo, esta persona nunca me preguntó ni mis antecedentes familiares y mucho menos me palpó la mama. Eso sí, esa es la parte norte de mi cuerpo. La del sur se la sabía perfecto. Cuándo iban a nacer mis bebés, cuánto iban a pesar, todo, fecha probable de parto. Y de repente, cuando nace Renata, que es la segunda, te digo, tenía años de estarlo viendo mes a mes responsablemente. Yo solita, saliendo de practicar la natación, me siento una bolita en uno de mis senos y pensé que era residuos de la lactancia. Y yo le llamo a este doctor y por primera vez hace algo acertado, que es decirme por teléfono no te puedo revisar, que no más falta que me hubiera mandado un desinflamatorio. Y por primera vez en todos estos años me palpa la mama y me dice no me gusta lo que siento. Y entonces es negligencia, ¿no? Yo también aquí creo que hay que empoderar a los pacientes. Uno de los mitos también es no hay síntomas en el cáncer, pero no, sí los hay. Yo creo que cualquier cambio, claro, siempre y cuando te hayan explicado que tienes que realizarte la autoexploración. Yo era muy joven y en ese entonces la autoexploración no se fomentaba entre las mujeres. Hoy sé que si yo noto cualquier cambio en mi cuerpo, sobre todo que vaya creciendo, debo de acudir a un médico. Tú has estado toda la vida dedicado a Pues siempre, estudiar, toda mi vida profesional ha sido dedicada a la oncología, a la oncología. prevención, diagnóstico, etc. En estos años, Sí. ¿sí has visto este cambio de que sí es más común, normal, esta búsqueda o exploración o percepción o tampoco hemos avanzado ahí? Porque hay una parte individual que sin duda bien se menciona,
Entonces, ¿sí crees que hemos avanzado? ¿O todavía falta el mensaje de que tenemos que... Creo que es mixto, Mario. O sea, sin duda se ha avanzado, se ha avanzado. Sin embargo, hay una enorme oportunidad para hacer mucho más de lo que Todavía. hemos logrado. Muchísimo. Aquí lo hemos dicho, y obviamente es un buen ejemplo aquí Berta, pues el tener esa información y esa oportunidad de diagnóstico y esa oportunidad de tratamiento, porque el chiste no es nada más palparse y hacerse el diagnóstico, pues luego tener la oportunidad para recibir un óptimo tratamiento, pues ese ciclo es el que nos falta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues un ejemplo claro, que todos los que hacemos oncología es fundamental, la prevención. Y uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer, pues es el tabaco. Y aunque hemos avanzado con la batalla contra el tabaco, pues si no hubiera tabaco en el mundo y no hubiera consumidores de tabaco, pues de esos casi 15 millones de personas que reciben el diagnóstico de cáncer, 5 millones de ellos no los recibirían. A ver, danos la fotografía. ¿Cuáles son los cánceres más, digamos, de mayor peso en esta movilidad en el país? O sea, en el mundo en general, y México refleja un poco, aunque hay cierta transición epidemiológica dentro de la oncología, pero sabemos que en las mujeres el cáncer de mama, cáncer del cervicuterino, cáncer de tubo digestivo, cáncer de ovario, linfoma no Hodgkin, o sea, lo que es el grupo de cáncer ginecológico, cáncer de tubo digestivo y linfomas son los tumores más frecuentes. Y crecientemente en nuestro país estamos viendo mayor número de mujeres con cáncer de pulmón, que también es una enfermedad pues terrible porque es muy agresiva, se diagnostica en forma tardía, y igual, insisto, el tabaco es uno de los primeros agentes causales. En los hombres, pues es naturalmente en otra región, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de tubo digestivo, el linfoma no Hodgkin. Ese grupo de enfermedades dentro de los hombres, pues también las vemos con un creciente presencia tanto a nivel nacional como internacional. Y de ese total, creemos que el 30% puede ser prevenible. Y de ese total, en un buen diagnóstico y tratamiento, un 30% adicional, se puede, si no curar al 100, controlar y tener una larga vida, 20, 25 años después del diagnóstico, y fallecer por otra causa. Lo hemos dicho incansablemente, es un dogma, uno puede fallecer con el cáncer, pero no del cáncer, y eso es un mensaje que hay que enfatizar. Naturalmente habrá un grupo pequeño de tumores, un porcentaje considerable, 25-30%, que no se pueden prevenir, que no se pueden curar, pero que se les puede dar un tratamiento óptimo y ofertarle a este paciente pues, una óptima calidad de vida hasta el final de sus días. Me quedé con este mito que bien describías de que también hay una responsabilidad de los estilos de vida. Sí. Sobrepeso, no fumar, el tema de una autoexploración. Pero ahí es cuando me conflictúa porque en el fondo tenemos esta realidad. Más de 50 millones de mexicanos en pobreza, que no tiene alternativa. La obesidad y sobrepeso crece, ¿sí? Y según nos dirá el doctor, pues es un factor que está. Poca gente tiene la posibilidad de una vida saludable, pues ejercicio, pasa horas llegando a un trabajo que le pagan muy mal, en entornos de alto estrés, de alta angustia. Entonces, esta parte, siempre que lo oigo, sobre todo en el sector salud, ¿no? Vida saludable, me genera una enorme sensación de que pocos pueden realmente hacer esta parte que se dice muy rápido, vida saludable. Entonces ahí es donde tenemos una tensión enorme. Bueno, yo creo que fumar sí es una opción. Y perdóname, pero fuman chicos y grandes, ricos y pobres. Porque tú lo ves en lugares públicos y lo ves en el servicio de transporte. O sea, fumar es algo que a la gente le merma su entrada y lo hacen. Yo creo que ahí sí estás de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, fumar sí es una opción y es como el cáncer, no distingue ni edad ni sexo. Hoy estamos viendo que las mujeres jóvenes, las chavitas, están empezando a fumar muy tempranamente porque es como una moda que se puso y no se están dando cuenta de todos los problemas que eso va a conllevar. Para mí el fumar sí es una decisión. El beber agua sola también es una decisión contra una gaseosa, o sea, eso también lo puedes controlar. Yo creo que estábamos nosotros antes acostumbrados a las sopas de verdura, contra toda esta comida rápida que nos ofrecen, y tú pasas por cualquier colonia y cada vez hay más puestos de estos ambulantes de tacos que yo no entiendo cómo se les da permiso, en Santa Fe acaban de poner unos, y esta gente ni paga impuestos, tú comes parada, imagínate lo que es comer parada, llena de grasa, contra el que tú salgas de tu casa, por temprano que te pares, pues siempre podrás comprar en este país un bolillo y algo que echarle.
que puede ser desde frijol. Yo creo que es muy fácil decir no tengo tiempo, ¿no? Pues hay que hacerlo, porque si no, finalmente, Mario, tu opción va a ser morir lenta y tristemente, y con mucho dolor. Entonces, hablemos de lo que sí podemos hacer. Y me parece que hasta aquí podemos. Hacer ejercicio. No estamos diciendo correr maratones, estamos hablando de algo que acelere el corazón 5 veces a la semana por 30 minutos. Las nuevas generaciones, desde los muy jóvenes, están pegadas ahora a los aparatos. Sí. Esa es otra opción que creo que sí podemos controlar. El exceso de alcohol, que también es un factor de riesgo. Hasta ahorita yo creo que sí se pueden hacer cosas, que no es fácil, no, pero es la suma de todo lo que nos está matando. O sea, si fumo, no hago ejercicio, además como en la calle, pues ya llevas 3. Tomo alcohol. Y bebes alcohol. Entonces, entiendo lo que tú dices, entiendo que a veces comer saludablemente puede ser relativamente caro, porque si tú vas contra una comida de estos lugares que por 30 pesos te ofrecen un refrescotote, contra lo que llena mucho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cuando yo tengo hambre, podría comprarme 5 de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo hambre. Entonces tratamos de volver a lo que dentro de tus posibilidades puedas hacer. Pero vuelvo a lo mismo, si encima fumas y bebes gaseosas y no haces ejercicio, pues entonces ya no estás haciendo nada, vas a llegar a un sistema de salud que no te va a poder responder. Vas a estar en lista de espera por 6 meses o 1 año y luego el día que tienes tu cita vas a pasar todo el día. Tampoco vas a generar el ingreso que ese día percibías. Claro. Entonces, Mario, a mí sí me gustaría vendérselo a la gente como sí lo puedes hacer, que te va a costar más trabajo, sí te va a costar más trabajo, levantarte 5 minutos antes para hacer tu torta y que haya, pero todos tenemos en nuestras casas. Y lo estás haciendo espléndidamente. Vamos a un corte. Gracias. Vamos a un corte, estamos hablando sobre una de las enfermedades que sin duda genera mayor temor, el cáncer. Estamos hablando de los mitos, estamos hablando de una cifra que no deja de ser aterradora. 1 de cada 3 mexicanos tendrán a lo largo de su vida un diagnóstico que tendrán que enfrentar el cáncer. Pero como bien nos dice Berta, no necesariamente eso implica la muerte. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Alejandro, pero es cierto que hay un enorme espacio de poder tener una vida saludable y sin duda tomo muchos de los ejemplos que creo que son reales, sobre todo el asunto del tabaco y del alcohol en los jóvenes, que no necesariamente es un asunto de la pobreza. Vemos jóvenes de altos ingresos fumando alcohol, obesos, sin hacer ejercicio. Hay un problema de cultura y de educación muy profundo. Sin duda. Y ahí el sector salud pues, se enfrenta a una realidad y tú la has vivido. O sea, ¿cuál sería tu apreciación? ¿Hasta dónde años y años de campañas, pues la verdad no, están incidiendo? Te preguntaría, O sea, igual hemos dicho, hemos avanzado, pero sin duda la respuesta a porque no es una sola enfermedad como el cáncer, es otra serie de enfermedades que llamamos crónico-degenerativas con un proceso rápidamente de envejecimiento de la población mexicana. ¿Cuál es la mejor alternativa? Es la prevención y el mantenerse sano. ¿Y cuál es la mejor forma de lograr ese objetivo de mantenerse sano y tener a la prevención o a este capítulo de la prevención? Pues es la educación y la información, pero es la educación y la información prácticamente desde el nivel primaria. Entonces, yo estoy de acuerdo que se puede hacer mucho, estoy de acuerdo. Pero si no se invoca una cultura del ejercicio, de la dieta y de la prevención de otro tipo de enfermedades, hay una verdadera invasión por todos los medios del consumo de refrescos, de comida que hemos dicho chatarra, y naturalmente la presión de las tabacaleras y de otros medios para que los jóvenes a partir de los 11 años en nuestro país, se estima que es alrededor del 12% en la última encuesta nacional de adicciones, que alrededor del 12% de jóvenes o niños y adolescentes entre 12 y 15 años inician con el tabaquismo. Y eso pues no es de nuevo, eso lo traen desde antes porque hay una enorme presión social para iniciar el consumo del tabaco y descuidar estos aspectos fundamentales para mantener la salud. Entonces sí, hay muchas cosas que podemos hacer, pero también hay una responsabilidad en la educación y pues obviamente es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, en la cual tiene que ser una extraordinaria alianza para contrarrestar enorme influencia para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Y por otra parte, Berta lo dijo fuertemente, tenemos una realidad, no hay suficientes instalaciones, instituciones. ¿Cuál es la fotografía, el mapa? ¿Realmente hay una oferta de servicios para detección, seguimiento, tratamiento en el país? Sí, Berta lo dijo fuerte y siempre lo hemos invocado, que se tienen que haber muchas Bertas y muchas fundaciones de este tipo para hacerlo
más presente. Sin duda, las instalaciones, la infraestructura médico existente a nivel nacional, pues es insuficiente, Mario, para responder a esta gran demanda de pacientes con enfermedades crónicas. Naturalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, hay excelentes instalaciones para tratar al enfermo con cáncer, pero si uno va a estados con menos acceso, como el sureste del país, en el centro, en la costa del Pacífico, pues no hay, o no existe, o el paciente finalmente llega con etapas avanzadas de la enfermedad, o finalmente se le hace un diagnóstico y no hay una infraestructura adecuada para el control de la enfermedad. Entonces sí es un enorme reto que va en dos direcciones. Uno es el esfuerzo para prevenir y detectar temprano el cáncer, y el otro, que es inevitable, hay una verdadera ola de pacientes con diagnóstico tardío que están llegando a las instalaciones de los diferentes sectores de salud y donde lamentablemente no está montada la infraestructura adecuada para dar respuesta a esta necesidad. Es un reto y de ahí por eso hay que reflexionar en esos dos sentidos. ¿Cómo le hago para crear una mejor infraestructura de diagnóstico y tratamiento? Y por otro lado, la urgente necesidad de mandar un mensaje de prevención y detección temprana, y pues los recursos yo sé que son pocos, pero lamentablemente en la experiencia en el manejo del paciente oncológico pues tiene que estar en estas dos direcciones. Y si tenemos problemas, Alejandro lo dice, en términos de una muy desigual capacidad de oferta de servicios, también tenemos un problema de que no en todas las entidades hay organizaciones de la sociedad civil, otras Bertas decían, No, bueno, que pudieran gracias. estar pues exigiendo, señalando. ¿Cuál es esto? Platícanos de la organización, ¿qué está haciendo y cuál es la importancia que hubiese más? Claro. Bueno, yo aquí, en este día tan importante, me gustaría reconocer la labor de todas las organizaciones no gubernamentales, que tenemos un tema, que estamos apasionadas con mejorar nuestro país, de todo lo que sí podemos hacer. Celebro el ser partícipe de coaliciones como Contrapeso o México Salud Hable. Realmente Fundación CIMAP es producto pues de la enfermedad que yo padecí, el agradecimiento a la vida, y atacamos solamente cáncer de mama. Pero creemos firmemente que el trabajar en coalición, como una coalición que tenemos que se llama Comesama, es lo que va a hacer que en el interior de la República podamos también nosotros empezar a cambiar las leyes e incidir en política pública, que es lo que finalmente va a cambiar este país. Hoy también me gustaría reconocer el gran logro que tuvo nuestro país con el impuesto al refresco. México es el primer país consumidor de refresco y a mí me dio mucha tristeza saber que no es, ¿sabes cuál es el segundo? Estados Unidos. Y yo pensaría que hubiera sido por un 10, 15%. No, es por 40% más. Somos el primer país consumidor de refresco. Entonces, vuelvo a lo mismo. Como decía el doctor Moar, es una cuestión de educación. Escuchaba el otro día que hay dos cosas que tus hijos copian con mucha frecuencia, el si lees y el si fumas. Entonces, si la gente todavía no le cae el 20 de que fumar y fumar en espacios cerrados como tu casa y delante de tus hijos o en un automóvil es prácticamente una sentencia de muerte, eso sí lo es. Entonces, las ONGs y en particular CIMAP estamos trabajando en cambiar esas políticas, en lograr que se haga lo correcto. En ciertos países del primer mundo o en ciertos, por ejemplo en Nueva York, en lugares públicos como Central Park ya no puedes fumar. Pero vete a África, en donde acaba una marca de cigarros de sacar dos mujeres guapísimas, delgadas, con unos cigarros que dice en inglés, busca tu propia voz. Y yo diría, sí, busca tu voz para encontrar la muerte, porque no vas a durar. Entonces son campañas que están muy financiadas en países muy pobres y es una cuestión. La educación es una cuestión que es un proceso, no es un suceso que vamos a tener de un día para otro. Fundación CIMAP tiene ya más de una década de estar luchando por hacerle entender a las personas, a las mujeres, a las familias, que el cuerpo es tuyo y es tu responsabilidad. Cuando yo era más chica, quizá teníamos como más accesos a jugar en la calle, a hacer cosas en más libertad. Hoy todo el conjunto de problemas que vive nuestro país es grave, pero también hay que reconocer esta campaña nueva. A mí me encanta la que dice, chécate, mídete, muévete. Yo sí creo, Mario, que si empezamos a mandar estos mensajes con la suma de muchos otros factores, vamos a lograr que la gente regrese a lo que tú y yo hacíamos cuando éramos jóvenes, que era comer sopita de verduras, aunque le tronaras la boca a tu mamá, porque al final del día siempre habrá una verdura que puedas mezclar con algo, ¿no? Versus la comida chatarra. Pero esta realidad de que parece ser que la oferta hospitalaria o de servicios se concentra en ciertas zonas del país. Mencionaba que el sureste nuevamente, las costas son lugares. En términos de organizaciones de la sociedad civil tenemos el mismo fenómeno. Hay más organizaciones parecidas
digamos, no sé, en el DF, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, Definitivamente. y muchos menos. Tenemos también un déficit de ciudadanía organizada en estos temas, en estas regiones donde más se necesita para exigir. Claro, bueno, y también tienen más limitantes ellos, porque muchas de las empresas grandes probablemente están en las grandes ciudades, entonces tienes más acceso para contactarlas para fondos, ¿no? Que si estás en una comunidad alejada. En Fundación CIMAP trabajamos porque si un donativo llega, pueda estar en una comunidad que más lo necesite y en capacitar con la poca o mucha experiencia que tenemos en procesos que ya han sido comprobados para lograr conseguir fondos o grupos de apoyos emocionales que sean validados. Todo este expertise nosotros lo podemos transmitir con mucho gusto y es la manera de actuar en general de las ONGs en México. En ese sentido, cuando nos haces esta reflexión de que hay una ventana de oportunidad de mayor equipamiento, mayores servicios, Sí. pero también está esta dramática realidad. No sé si tienes la cifra, ¿cuánto tiempo es el promedio que una mujer o un hombre entre que intuye, sabe y va a un tratamiento? También hay un lapso ahí de, me imagino, de negación, ¿no? O sea, uno no quiere nunca, entonces prefiere pensar que es algo que se va a quitar, sobre todo un cáncer de piel. Así es. También hay una parte real de negación de no Sí, enfrentarlo. por supuesto, María Luisa. Ahí en institutos como el de cancerología, en el Hospital General, pues realmente no vemos lesiones tempranas, por ejemplo, de cáncer de mama. No las vemos, porque simplemente el promedio de lesiones tumorales, en el caso de cáncer de mama, pues es alrededor de 5 centímetros. Entonces, de 5 a 7, 8 centímetros. Quiere decir que esa mujer tuvo por lo menos 2 años en el desarrollo de esta neoplasia, por lo menos, o hasta 5 años, para que finalmente por dolor, porque empieza a tener un sangrado o porque alguien más ya la refiere necesariamente a una institución, pues llega en esa etapa avanzada. Cáncer de estómago, que es otra enfermedad también frecuente en nuestro país, que en el 60% se puede prevenir porque está asociada a una infección por una bacteria, que es el Helicobacter pylori, pues en hospitales como en cancerología prácticamente no los podemos operar, porque todos llegan en etapas inoperables, en donde únicamente llegan a lo que llamamos quimioterapia paliativa o cuidados paliativos, porque el paciente nunca acudió a un tratamiento oportuno. Es en el enorme sector salud o en el enorme sector de la seguridad social. Hay, afortunadamente, pues un sector pequeño de nuestra población, menos del 5%, que tiene acceso a otro tipo de servicios, que tiene educación y cultura, en donde obviamente accesa a este diagnóstico temprano y, como lo he dicho, pues de esos pacientes el 30% se curan. Entonces, sí es una enorme inequidad de cómo podemos ofertar estos servicios para la detección temprana, la educación y sin duda lo que ha hecho aquí fundaciones como Fundación CIMAD en el empoderamiento de estos pacientes y este grupo de organizaciones, pues para demandar este mejor servicio y mejor acceso y más educación para saber qué hacer y cómo diagnosticar tempranamente el cáncer. Entonces es muy fácil decirle, pues chécate, mídete, etcétera, pero bueno, ¿y en dónde me voy a checar? ¿O en dónde me voy a medir? O sea, no en ese triple mensaje del ejercicio que es realmente, sin duda, una excelente idea, pero finalmente si vamos a ofertar servicios de prevención, hay que hacer el ciclo completo, hay que hacerlo bien, de alta calidad, y si hay alguna anomalía, hacer el esfuerzo por confirmarlo y nuevamente referirlo a un tratamiento óptimo. Vamos a un corte, regresamos ahorita al Estudio de México Social. Sin duda estamos ante una enfermedad dramáticamente también desigual. Pocos tienen acceso a servicios, llegan muy tarde y cuando ya no hay muy pocas cosas que hacer. Pero por otra parte también hay el mensaje, sí podemos hacer algo y necesitamos más información, mucho más información, y ahí creo que tenemos un gran déficit. Es un tema que nuevamente parece ser que no queremos hablar de él porque lo invocamos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social con los expertos que nos ayuden a comprender cómo enfrentar esta enfermedad. Bueno, mi hermana falleció de cáncer de mama, en la Universidad del Estado de Puebla, que hay una clínica, y la trajo acá al distrito, pero pues desgraciadamente ya no nos dio tiempo,
y falleció de esa enfermedad. Mi esposa, en el 2012, que todo bien afortunadamente, o sea, no fue un proceso que le haya quitado, le haya imputado el cáncer de mama, sino simplemente nada más les trajeron una parte. Sí, mi mamá, cáncer pulmonar. Una hermana mía lo padece, cáncer de mama, y bueno, tuvo la atención adecuada y parece que también a tiempo. Y cuando le detectaron, bueno, pues posteriormente vino la operación y quimioterapias, todo eso. Sí, algunos familiares han sufrido del cáncer del hígado y pulmones. A un médico la culpaba que por alcohólica le había pasado eso, ¿no? Cuando en realidad pues no ingería bebidas alcohólicas. Desafortunadamente ella falleció estando acá en el hospital. Cáncer de pulmón. Lamentablemente es de pueblo y bueno, hicieron estudios y todo y la mandaron aquí a la Ciudad de México, al de cancerología. Es muy buena, de hecho ese hospital los ha apoyado, se están quedando aquí. Pues prevención no hay, o sea, dicen que muchas veces es ya del padecimiento o las células que trae la mujer, o sea, pues en este caso como es de mama. Hay que ir con el proctólogo. Revisión anual y tener una buena alimentación. Por ejemplo, el cáncer de pulmón se puede prevenir dejando de fumar en caso de que fumes o no empezando a fumar. Los chequeos en casa, que es el chequeo normal, y ya ir al médico a hacerse lo que es la mastografía. Bueno, yo conozco solamente el cáncer de mama, que es haciéndose una autoexploración cada determinado tiempo. Información, más que nada en los pueblos para que ellos conozcan, porque lamentablemente es muy difícil ese tipo de información que les llega a ellos. Bueno, Berta, parece ser que la población, por lo menos que entrevistaron, sí, está de acuerdo conmigo, tenían ¿verdad? la información y tienen cierta claridad de qué hay que hacer, pero está esta otra parte que de alguna manera está reflejada. Mucha gente tiene que venir a la Ciudad de México. Hijo, eso es una tristeza. El costo, imaginarse llegar a salir muy temprano con enfermos, llámese la madre, la hija, esposa, es dramático. O sea, ¿qué tanto has visto esta realidad de el costo y lo difícil que es acceder a un servicio? Con mucho gusto te puedo platicar que gracias a generosos donativos hemos podido implementar nuestras jornadas de salud comunitarias en lugares como Ixmiquilpan, Hidalgo. ¿Qué son estas? ¿Qué hacen ahí ustedes? Las jornadas. Nosotros llegamos y lo que hacemos es buscar promotoras de salud que podamos capacitar. Les hacemos todo una capacitación formal para que a su vez ellas puedan seguir capacitando y tenemos alrededor de 30 talleres en una comunidad. Estas son mujeres de su comunidad que ellas se identifican, porque a veces cuando llega un doctor o una persona externa, que podría ser yo, pues por mucho que sepas o quieras ayudar, no hay esa empatía de la comunidad. Entonces, primero buscamos líderes. Una vez que se capacitan y se certifican, ellas nos ayudan a dar los talleres y pasan por todo un proceso. Si hay alguna sospecha, se remiten, en este caso las estamos remitiendo al hospital de Ixmiquilpan para algunos estudios y si finalmente es necesario el tratamiento, las traemos a la Ciudad de México. Pero aquí es cuando ves con profunda tristeza que salen a las 4:30 en el primer autobús. Ese día no van a recibir su salario, ni el de su acompañante. Y a veces no traen ni comida y juntan las monedas que pueden. Las recibimos en la terminal de camiones abajo de la Virgen. La última vez que nos vestidas de rosa, ¿no? Ahí va a estar alguien esperándote. Me llamó mucho la atención que en algún momento llegaron unas personas que solo hablaban otomí. Entonces, imagínate, ¿no? Te van a decir que tienes cáncer de mama, solo hablas otomí, es la primera vez que vienes al distrito, en esa ocasión las pudimos llevar en taxi y ya después las enseñamos a moverse en metro. Pero tú imagínate que esto va a ser durante casi un año de su vida. ¿Cuánto les va a costar? ¿Van a tener el ánimo y la fuerza de después de recibir el tratamiento regresarse? Entonces es muy triste porque nosotros lo que estamos, también por eso creemos mucho en la educación y en la prevención, porque si bien ahorita estamos trabajando con estos puntos, eventualmente creemos que la gente sí se va a hacer responsable, eso es a lo que le apostamos, pero hoy la realidad es muy triste. Lo que dice el doctor, hay una parte que es mapear el sistema de salud, o sea, lograr, y a ti te debe pasar en los números 01800 del Instituto Nacional de Cancerología, que la gente te dice, yo estoy en tal pueblo, dígame en dónde me puedo hacer una mastografía.
pero ya traes el miedo de los 6 meses que te viste o sentiste algo. Entonces es un poco entre la desidia y el navegar el sistema lo que hace que empieces a recibir muy tarde tu tratamiento. No es un proceso sencillo cuando sabes que hay un cambio, pero es mucho más triste cuando no tienes ni siquiera los recursos para atenderte. Va a la pobreza. Claro, y al sistema que te falla una y otra vez. Y luego al maltrato. Aquí sí te quiero decir que a veces nos ha tocado ver con mucha tristeza el maltrato, ¿no? Se forman en la ventanilla para pedir su quimioterapia. No hay, venga en 15 días, con unos modos y con una seguridad. Y entonces atrás estamos nosotras con una ley que dice, tú tienes derecho a esto. Y ese empoderamiento, de momento las puedes convencer, pero ellas están seguras que si se pelean, por decirlo, o si exigen un derecho, por decirlo así, van a tomar consecuencias. Entonces no lo hacen. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer al sistema, hay que cambiar las leyes, se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes. El dinero del Seguro Popular no llega a los estados que tiene que llegar en tiempo y forma y el que sufre es el paciente. Entonces sí es un viacrucis para muchos de ellos. Yo no sé, me gustaría platicar con el doctor, ¿qué tanto abandono hay? Porque nosotros sí hemos visto que a veces cuando ven que esa va a ser su realidad durante un año, pues mejor no empiezan y se mueren. Y nuestros registros, que ni siquiera tenemos histopatológicos, pues todo el mundo se muere de un paro cardíaco, ¿no? Pero pues no, realmente era de cáncer de mama. ¿Qué tantas personas desertan de la atención por estas hecho, realidades? Es muy complicado, pero en términos generales, al menos la población que no es derechohabiente, naturalmente es la que tendría más complicación en adherirse a un tratamiento en donde no hay una unidad cercana y tiene que viajar por muchas horas para llegar a una institución oncológica. Estimábamos antes de la incorporación del Seguro Popular, cerca del 30% de los pacientes abandonaban tratamiento por esta complejidad, aparte de que instituciones como Cancerología o el Hospital General, pues teníamos que cobrar por el tratamiento. Y ahí se hacía un ajuste de acuerdo al nivel socioeconómico, pero pues los medicamentos y la quimioterapia pues, se cobraban como nos lo mandaba o nos lo vendía el laboratorio farmacéutico, entonces los pacientes, pues como dice, si no tienen bien para la comida y el camión y al tener que pagar 3,000, 4,000 pesos para un ciclo de quimioterapia, se abandonaban. En los 5 tumores que hoy cubre el Seguro Popular, para esta población no derechohabiente, que llega a Cancerología y otros hospitales, al menos en el Instituto de Cancerología, obviamente el nivel de deserción se redujo a menos del 5%. Pero solamente son 5 tumores, Mario. Claro que en mi oportunidad de ser director de Cancerología pugné para mayor número de cobertura y de ahí la urgente necesidad de tener una cobertura universal, porque si vas al Seguro Social, pues te cubren ciertos medicamentos, en el ISSSTE casi la totalidad, y si llegas al Seguro Popular, pues te toca 5 tumores. Pero, pues si lamentablemente un paciente tiene un tumor no cubierto por el Seguro Popular, pues tiene que desembolsar de ¿Y el costo, estamos hablando de, para un enfermo sería de 4,000 pesos mensuales o cuál sería el costo? No, depende del tipo de tumor, pero hay tumores entre los más frecuentes, cáncer de pulmón, pues obviamente el costo puede ser por arriba de 20,000, 25,000 pesos mensuales. Imposible. La leucemia, pues también el tratamiento es muy caro y las complicaciones, internamiento, transfusiones, pues ahí es donde estimamos que hay un abandono de cerca del 30% debido a una falta de recursos económicos. De ahí, y es nuevamente una propuesta que se ha hecho y que ahora aparentemente esta administración quiere llevarla a cabo, pues la universalización de los servicios y pues naturalmente lo que queremos en oncología, pues la universalización del acceso al tratamiento para todo tipo de tumores. Varias veces has mencionado mastógrafos, la capacidad reducida. Sí. O sea, ¿cuántas unidades tenemos? ¿Hay una cifra? Sí, claro, tenemos obviamente la Secretaría de Salud, tenemos el número total de mastógrafos distribuidos en el país y que son alrededor de 550, 600 a nivel... Solo 600 a nivel nacional. Dentro del sector salud. Pero el problema no es tanto los números de mastógrafos, es el número de mujeres que de acuerdo a la norma, pues habría 17 millones de mujeres hoy que requerirían una mastografía bienal. Entonces el problema es pues llevarlas a la mastografía, hacerles una buena calidad de mastografía. Pues más bien, ¿cuántos radiólogos tenemos, doctor? Y después que un radiólogo experto en mama, que no es una interpretación fácil, lea 17 millones de mastografías. Por eso es un buen paradigma el cáncer de mama, pues porque hay que hacer algo más. Y otro de lo que podemos hacer, pues es la autoexploración. Países, y con esto concluyo para no extenderme, Mario, países como India, pues no hay campañas de detección de toporuna a partir de la mastografía, no hay campañas. Lo que hay es promotoras de la salud por miles
en diferentes ciudades, comunidades, aldeas, promoviendo la autoexploración y un muy acucioso sistema de referencia. Cuando una paciente o una mujer se detecta una lesión del tamaño de un chícharo, pues sí hay un mecanismo razonable en India para que esa paciente pueda ser referida. Quizás hay un debate mundial, no es un caso de México, es un debate mundial, pues ¿qué hacemos? Más mastografías, autoexploración, ¿cómo equilibramos? Porque finalmente los dos tienen sus beneficios para detectar la primera causa de muerte en mujeres que fallecen con cáncer en México. Vamos a un corte, estamos en el Estudio México Social. Lo que nos queda muy claro es que hay que hacer mucho más rápidamente, que es una realidad dramática en nuestro país, que miles, millones de mujeres pues, no tienen el acceso, no tienen información y viven el terror de un día ser diagnosticadas, pero el otro terror, saberlo y no poder simplemente ir a un lugar y que pese a los esfuerzos, tratando de recuperar lo que se ha hecho, falta mucho y pese a las acciones que puede tener CIMAC, pues no hay mucha CIMAC en todo el país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para seguir hablando del cáncer. Por una parte, el doctor Omar nos dice de una manera muy clara que el sector salud tiene que ser mucho más allá de la estrategia. Pero dado que es el último segmento del programa, me gustaría reiterar, pero hay cosas, y tú lo has dicho desde el principio, hay acciones que están los individuos en la sociedad, mientras los gobiernos logran, deciden, mientras los legisladores asignan recursos. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las recomendaciones en función de tu experiencia? ¿Qué podríamos decirle a una mujer que nos está viendo, a un joven que de pronto se da cuenta que fuma más? ¿Qué recomendaciones podrías reiterar? Claro que sí. En cáncer de mama me gustaría recordar que son 3 pasos. La autoexploración mensual a partir de los 20 años. Esto es para que tú aprendas a conocerte desde joven y cualquier cambio puedas acudir a un médico. Una visita anual al médico a partir de que tienes relaciones sexuales para que él palpe clínicamente lo que tú haces mes a mes, y a partir de los 40 años y cada 2 años una mastografía. Con esto digamos que podrías estar más segura, porque lo que estamos haciendo desde un inicio es conocer nuestro cuerpo. En segundo paso, pues lo que habíamos dicho para hombres, mujeres en este Día del Cáncer es ¿qué sí puedo hacer? Quedémonos con lo positivo, lo que yo sí controlo. Por favor, no fumar. Beber de manera moderada, comer frutas y verduras y beber agua sola, practicar algún tipo de ejercicio que acelere el corazón 5 veces a la semana, 30 minutos, y visitar a un médico por lo menos una vez al año en términos generales para peso y todo esto del crecimiento, y ser feliz, vivir una vida sana. Yo creo que eso también es muy importante. Estos son los puntos que estamos impulsando para que la gente sea responsable de su propio cuerpo, y de esta manera estamos empoderando a los ciudadanos. La educación también viene, hemos hablado mucho de los colegios, lo que venden o no de comida, y del sistema de salud, pero acordemos que la educación también viene de la familia. Como padres y como madres tenemos que empezar por ahí. En mi casa a mis hijos les choca otra vez el tema del azúcar, pero el cáncer se alimenta del azúcar. Entonces sí tenemos que bajarle al azúcar, a la sal, y es un conjunto, porque entonces vas palomeando. Yo no digo que te prives de todo y que tengas miedo. A mí sí quisiera decirle a la gente que nos está viendo hoy que si bien las estadísticas asustan, hay mucho que puedes hacer, ¿no? Y sobre todo es tu responsabilidad. Y en el caso hemos hablado mucho de cáncer de mujeres, de cáncer de mama, el cáncer de los hombres, la próstata. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones, sugerencias? ¿Realmente sirve? O sea, en los hombres dices el tumor, en los hombres es el tumor más frecuente, es un tumor complicado de detectar tempranamente, pero se puede hacer. Sin embargo, no hay esta facilidad de la detección temprana como la mastografía, en donde está comprobado que la mastografía abate la mortalidad, o la colonoscopía para cáncer de colon, el Papa Nicolau para las mujeres. En el hombre es más complicado. El antígeno prostático específico, pues no es una prueba 100% confiable de que si esté elevado realmente tengas un problema prostático. De ahí que es mejor conocer los antecedentes familiares, hacer una vida sana, y no de manera global, sino de manera individual, teniendo este antecedente,
ir al médico. A nivel mundial se considera que es a partir de los 55 años, hemos cambiado antes a partir de los 50 y ahora con este debate es a partir de los 55 años que de manera individual y no de forma generalizada el hombre debe de ir a una consulta con el urólogo, evaluar este perfil de riesgo y irse determinando el antígeno prostático específico para detectarlo. ¿Por qué? Pues porque va relacionado con la edad, el cáncer de próstata. Los hombres mexicanos estamos rápidamente envejeciendo y sin duda es un problema grave de salud pública dentro de la oncología, el manejo integral y oportuno del cáncer de próstata. La buena noticia es que se cura en un alto porcentaje, si detecta tempranamente y el paciente puede hacer una vida absolutamente normal. Yo nada más quería, para cerrar, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué sigue? Lo que es claro es que ni todo el sector salud solito y trabajando homogéneamente en un plan nacional de cáncer pudiera hacer solo. Es fundamental hacer una alianza estratégica multisectorial y obviamente una participación es las organizaciones no gubernamentales aquí claramente presentes a través de la Fundación CIMAD. En los países en donde han logrado un control de la mortalidad de cáncer, pues ha sido el resultado de eso, no que el gobierno le pone más dinero, obviamente le pone, pero le pone el gobierno, le pone la iniciativa privada, le ponen las ONGs, el paciente se empodera, hacen alianzas públicas, privadas para detección, diagnóstico y tratamiento, y es así, Mario, donde vamos a poder realmente, esperemos a mediano y largo plazo, dar una mejor respuesta para el control de cáncer en México. Déjame hacerte dos preguntas muy puntuales. Sí. Si uno tiene un antecedente familiar con cáncer, es una señal importante, lo han mencionado ambos. O sea, alguien que en su familia sabe que hay cáncer, sin duda es un factor que hay que tomar muy en cuenta. Así es. Hay algunos cánceres que tienen esa clara asociación. Cáncer de ovario, cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de colon rectal. Hay otros que no tienen ninguna relación. La leucemia, un cáncer pulmonar, pues no está directamente asociado que hay un riesgo. Cáncer de próstata, sí. Entonces, son 200 enfermedades, Mario, entonces hay que irlas compartimentalizando, o sea, hacer compartimentos de ellas y con ese sentido, pues ver si aquí estoy en este compartimento que estoy en riesgo, pues tengo que cuidarme. Y si no estoy en riesgo, pues de alguna manera es menos la relación directa hereditaria. Y la otra, se ha mencionado muchas veces que ha habido una investigación y cambio tecnológico y siempre oímos este relato de la experimentación de nuevos tratamientos. Así es. En el caso de México, ¿hay recursos para la investigación? Sí, podemos, en una nota, digamos, de esperanza, esperar que en el mediano plazo haya una respuesta tecnológica que baje los costos, que haga más accesible No, sí tiene que ver. Pues ha sido fantástico, fantástico. Como ninguna enfermedad quizás se ha avanzado tanto en el conocimiento de este acertijo de cómo una célula maligna y su hija, literalmente, cambia totalmente su estructura genética y se convierte en un tumor agresivo. Entonces ya se sabe exactamente, bueno, en un alto porcentaje qué tumores, qué genes, qué enzima, qué comportamiento tiene este tumor y cómo se espera su comportamiento a mediano y largo plazo. Y lo fantástico de esto es que ya hay cápsulas, como por ejemplo para control de la leucemia granulocítica crónica, un tipo de leucemia, donde una cápsula diaria realmente puede curar al paciente o mantenerlo en remisión de la enfermedad por 10, 20 años. Sin embargo, el costo de esta cápsula pues es inaccesible para la mayoría de los mexicanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hemos dicho en otros foros, tú y yo, Mario, es invertir más en investigación en México, con el talento y la infraestructura que tenemos, pues tenemos que ir construyendo esto para que la tecnología de nuestro país, la biotecnología, pues genere estas nuevas moléculas y que de alguna manera se haga más accesible a la población mexicana que lo requiere y que no tiene el recurso para cobrarla o adquirirla de una industria transnacional en donde lamentablemente el costo a veces es estratosférico. Estamos de acuerdo de que la sociedad, las empresas, todos debemos ser más, pero sin duda el gobierno tiene una parte fundamental. ¿Se está formulando un plan nacional contra el cáncer? ¿Hay un programa especial? Porque bueno, si es así, implicaría un proceso de ir construyendo esas alianzas. No sé si en esta administración... Se ha propuesto y está en discusión y creo que es un tema en el cual todos estaríamos dispuestos a participar y que sin duda es el gobierno
que nos tiene que conducir en este plan nacional. Se ha propuesto, pero todavía no sabemos si lo están haciendo. No sabemos. No, sí, hemos trabajado en ello, hicimos una propuesta alguna vez y estamos retomando el punto porque realmente eso es lo que nos va a potencializar. Necesitamos un plan nacional de control de cáncer, a nosotros nos gustaría retomarlo con las autoridades. Como ONGs, mientras no tengamos todos los números, pues no sabemos contra qué vamos, ¿no? Y más el sistema. Podríamos concluir este programa que una de las propuestas que nuevamente está de todos los actores es que en estos días, semanas que se vuelve a pensar, a hacer reflexión de cómo estamos frente al cáncer, un instrumento fundamental es exigir, demandar, impulsar la construcción de un programa nacional contra el cáncer que logre articular lo que tenemos. Estoy segura que como representante de la sociedad civil es una de las prioridades que tenemos, retomar lo que hemos avanzado y un poco como dejado de lo que es el Plan Nacional de Control de Cáncer, darle con tiempos y con entregas. Bueno, el doctor Márquez, cercano al sector salud y actor importante, sin duda estará impulsando esta idea. Sí, sin duda, comprometido con ello. Juntos lo haremos todos. Yo quiero agradecerles, estamos sin duda en estos días pensando el enorme desafío que implica el cáncer. Hay posibilidades, hay acciones que se pueden hacer, hay mucho que debe hacer el gobierno, pero sin duda lo que es claro, el cáncer debe ser una de las prioridades del sector salud, debe seguir siendo, pero requiere, como se ha dicho por los expertos, por los actores importantes, debemos hablar del cáncer. Y les agradezco mucho a los expertos, a ti, Berta, que estén en el Estudio Médico Social, hablando de una de las enfermedades que sin duda genera mayor temor, pero que sin duda tiene mitos que pueden ser rotos. Muchas gracias por acompañarnos.